Muy buenas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan Francisco Coronel y vamos a hacer hoy vamos a demostrar una nueva característica del cuaderno problema, que es la posibilidad de resolver ecuaciones diferenciales usando las tablas del problema. Vamos a ver un ejemplo para demostrarlo. El ejemplo es muy sencillo. Vamos a intentar realizar la resolución de un movimiento uniformemente acelerado con una aceleración constante de 1 metro cuadrado por segundo. Para ello vamos a comenzar anotando los datos que nos hacen falta. En este caso el único dato que tenemos de momento es la aceleración, con lo cual vamos a crear un nuevo dato que va a ser la aceleración con valor, como hemos dicho, 1 metro cuadrado por segundo. Para resolver problemas diferenciales, ecuaciones diferenciales en el cuaderno de problemas, lo que tenemos que resolver es un problema en un instante dado y calcular cuáles son las condiciones en el instante siguiente. Por ejemplo, para este caso lo que haremos será, lo voy a comentar aquí, lo que haremos será plantear las ecuaciones para un instante t. Las ecuaciones del movimiento para un instante t. El comienzo de este instante le llamaremos I, es decir, al inicio, que vamos a llamar I, o con el subíndice I. Tendremos una velocidad, una posición y una velocidad. Y al final, que vamos a llamar F, o que en el subíndice vamos a denotar con el subíndice F, tendremos otras diferentes. Así, si tomamos como datos los instantes o la posición en el instante inicial y la velocidad en el instante inicial, vamos a definirlas como datos. Llamamos a la posición inicial x sub i y decimos, por ejemplo, que inicialmente vale 0. Y llamamos a la velocidad inicial v sub i y decimos que en el instante inicial también va a valer 0 metros por segundo. Si el tiempo inicial o el tiempo que estamos usando, vamos a empezar por t igual a 0 y vamos a usar un paso de tiempo que vamos a llamar también como dato delta t. Vamos a suponer, por ejemplo, esto lo podremos cambiar luego por el que queramos, pero vamos a empezar inicialmente con un delta t, por ejemplo, de 1 segundo. Las ecuaciones que me permiten calcular la velocidad al final de este paso de tiempo y la posición al final de este paso de tiempo son las siguientes. Evidentemente, la ecuación que me permite calcular la velocidad al final de este paso de tiempo será v sub f igual a v sub i más la aceleración por el delta t. Y la ecuación que me permitirá calcular cuál es la posición al final del paso de tiempo, podemos hacerla, por ejemplo, de la siguiente forma. Podemos decir que la posición x sub f, que será la posición al final del paso de tiempo,
es la posición x sub i, que es la posición al principio del tiempo, paso del tiempo, más, y podríamos utilizar la media de la velocidad entre el instante inicial y el final. Es decir, v sub i más v sub f partido por 2, y esto lo multiplicamos por el paso de tiempo. ¿De acuerdo? Si resolvemos esta ecuación, le damos a resolver esta ecuación, tendremos que la velocidad al final de este paso de tiempo será de 1 metro por segundo, ya que la aceleración es 1 metro cuadrado por segundo, y la posición al final de este paso de tiempo, usando la velocidad media, será 0,5 metros. ¿De acuerdo? Para resolver la ecuación en distintos instantes de tiempo, lo que vamos a hacer es utilizar las tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla. Esta tabla, que le vamos a llamar variación temporal, por ejemplo, vamos a calcular las ecuaciones, por ejemplo, 100 veces, y le vamos a decir que el número de columnas que va a tener es 5, porque vamos a mostrar en ella el t, la posición inicial, la posición final, la velocidad inicial y la velocidad final de cada uno. Entonces, los valores que vamos a poner en cada una de las columnas, vamos a decirle que muestre las unidades, son t para la primera, para la segunda columna le vamos a decir que muestre la posición inicial y la posición final, y luego que muestre la velocidad inicial y la velocidad final. Bien. Bueno, vamos a decirle que ahora le vamos a decir que simule 100 pasos de tiempo. Entonces, una de las formas que podemos decir que podemos variar los datos, como sabéis, dentro de las tablas, es utilizando el valor inicial, que podríamos decir, por ejemplo, que es 0, y el incremento, que se pone una arroba, que queremos que tome en cada paso de tiempo, que sería 1 segundo. Estos valores, a partir de esta versión, ya pueden estar referenciados, si uno quiere, a los valores que hay en el problema. Es decir, que yo podría decir que en el instante inicial t sea igual a t, en el problema t vale 0, como vemos, y que el paso de tiempo sea delta de t. Es decir, se le pueden dar valores numéricos, pero también se le pueden dar datos que están ya definidos en el problema. ¿De acuerdo? Para resolver la ecuación diferencial, lo que tendríamos que hacer es que el valor de x sub i en cada instante inicialmente vale x sub i, podríamos poner 0, pero también podemos poner x sub i, ya que está en la ecuación, y el valor inicial de v sub i será precisamente v sub i, pero como está en las ecuaciones, tomará 0 metros por segundo. El segundo valor que tomamos es un valor en que la expresión que pongamos aquí va a utilizar los datos del instante anterior o de la fila anterior. Por lo tanto, si yo pongo aquí que utilice para el segundo valor x sub f, lo que va a hacer es que el segundo valor que va a tomar para x sub i en la fila número 2, esta fila que tenemos aquí, es el x sub f del instante anterior. Y eso es lo que va a hacer en el resto de las filas. Y lo mismo vamos a hacer con la velocidad. Le vamos a decir que para el primer valor tome la velocidad que aparece en el problema y para el segundo tome la velocidad final que ha calculado en el instante anterior de cálculo o en la fila anterior. ¿Vale? Es decir, cuando definimos un dato separándolo por comas, lo que podemos hacer es el primer valor se toma del problema y los siguientes valores se calcularán con el problema en el instante anterior. Bueno, pues dicho esto, le podemos dar, ya que estamos a calcular,
como vemos, calcula el problema para todos los instantes de tiempo. Aquí lo tenemos, hasta el último, hasta el 100. Y ahora lo que podremos es, con una gráfica, por ejemplo, añadiendo una gráfica para ver esta variación. Vamos a hallar una gráfica en la cual vamos a ver, por ejemplo, la posición y la velocidad en cada instante. Pues en esta gráfica lo que vamos a hacer es vamos a añadirle dos series. Así que bueno, pongamos la leyenda. En la primera serie, que va a ser la posición, le decimos que tome como X la T y como Y, pues la posición que es la X inicial de cada uno de los instantes. Vamos a representarlo en azul sin ningún círculo y ahí vemos cómo va cambiando la posición de forma cuadrática, la parábola que describe la posición. Y para la segunda serie lo que vamos a hacer es pintar la velocidad. La velocidad vamos a utilizar el segundo eje para pintarlo, es decir, en el eje X lo que tenemos es el tiempo, en el primer eje Y tenemos la posición en metros y para el segundo eje vamos a poner la velocidad en metros por segundo. Bien, por lo tanto la segunda serie, que va a ser la velocidad, la tomamos de esa misma tabla, le decimos que la X es la T y la Y es la velocidad inicial. Le decimos que lo muestre en el eje secundario y lo ponemos, por ejemplo, en rojo y sin ningún valor. Y ahí vemos cómo la velocidad va cambiando, que lo vemos en el eje derecho, va cambiando de forma lineal desde 0 metros por segundo hasta 100 metros por segundo cuando pasa 100 pasos de tiempo. Y cómo la posición va cambiando de forma parabólica. Muy bien, pues esto es todo. Como veis, a través de las tablas podemos resolver ecuaciones diferenciales y ecuaciones integrales, no solamente con el tiempo, sino con la posición o con lo que queramos, utilizando esa nueva característica de poder poner dentro de las tablas los datos en función de los instantes anteriores de cálculo, es decir, del problema calculado en la fila anterior de nuestra tabla. Pues eso es todo y muchas gracias.